La realidad es que el deporte profesional Sí, exacto. es un negocio que tiene que generar ingresos. La liga siempre está abierta a ideas innovadoras. Y yo lo que pienso que lo que nos falta es ideas innovadoras para un deporte que hoy se llama béisbol. Exacto. Yo creo que hay un paternalismo también por parte del Lidón de acomodarse. Siendo una liga privada, se acomoda mucho a lo que el Estado le dé. ¿Qué importa que el estadio Quisqueya del de ahora o el que vayamos a construir tenga un nombre? Tú no estás irrespetando a Marichal, ni estás irrespetando a Quisqueya, ni estás irrespetando la historia que hay o la mística. Tú la puedes preservar haciendo desde un museo o de guardar una zona, pararnos porque la historia pasada significó algo. La historia se entiende viendo al pasado, pero es viendo para adelante. Exacto. ¿Cómo yo hago un cambio? Y el patrocinio no se puede ver como una ayuda. El patrocinio es una herramienta de negocio que le conviene tanto al equipo como a la marca. Alcaraz acaba de llevar $5 millones por ganar el US Open por segunda vez. ¿Cómo logran llegar ahí? Bueno, vean cómo está todo señalizado la cancha. Cómo dentro de la red hay una marca de vehículos anunciándose. Cómo los uniformes de los atletas llevan algún tipo de identidad. Relojes. Cómo los relojes. relojes. Cómo el reloj, una marca de reloj de lujo, ha asociado la corona de campeón a la corona de su logo. O sea, Exacto. El mundo de los deportes genera muchas pasiones, desde el fútbol, el golf, el béisbol, el baloncesto, pero también es una industria que genera mucho volumen económico, mucho dinero, y por eso se llama industria deportiva. Y hoy tengo en mi sala de conversaciones a dos expertos del área del marketing, de la comunicación comercial y sobre todo trabajando temas de patrocinio deportivo. Eduardo Valcárcel, quien es socio director de New Link Dominicana, y Claudio Irujo, socio director y fundador de Contacto Publicitaria. Hermanos y amigos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. contento de estar contigo y además para hablar de un tema tan interesante y que apasiona a los dominicanos. Claro, y esta invitación surgió justamente por algo que pusiste en LinkedIn, que es el naming, cómo el patrocinio deportivo ha ganado tanto cuerpo a nivel internacional. Y el tema a discutir, a analizar es el caso República Dominicana. Vamos a comenzar por la génesis. ¿Cuándo ustedes recuerdan que comenzó el tema de patrocinio deportivo a través de marcas? Bueno, la realidad es que siempre ha existido, ¿eh? Lo que pasa es que la profundidad que tenemos en los actuales momentos, como todo, como una herramienta que ha venido cada día siendo muchísimo más importante entender el negocio del deporte. Mira, la realidad es que el deporte profesional Sí, exacto. es un negocio que tiene que generar ingresos. Por ende, tú ves que cuando un amateur lo contratan, no se está hablando de grandes contratos, no importa la calidad. Fíjate que el gran problema que han tenido los Juegos Olímpicos es el tema de que las marcas se involucran con el evento, pero no necesariamente con el deportista, con el atleta, porque está cumpliendo con una función específica. El deportista profesional sí ya requiere de otros temas. ¿Por qué? Porque él es un producto, al igual que el producto que lo va a patrocinar. Exacto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, siempre ha existido, o sea, cada vez que tú ves un tema deportivo, vas a ver un soporte, un impulso desde la empresa privada o la empresa estatal, independientemente de cuál sea el evento. Ahora, como se está llevando, como ha venido desarrollándose y como se ha venido entendiendo, yo te podría decir que en la República Dominicana se empiezan a hacer esfuerzos desde donde recuerdo. Creo que es la liga que ha tenido esa tarea es la de béisbol. Sí, es la que ha tenido el punch de tener equipos que son marcas, que tú lo puedes medir. O sea, tú tienes dos equipos que polarizan y por ende generan exposición cada vez que se enfrentan, que mucha gente dice, los otros equipos no tienen las calidades, sí la tienen. El tema es que el otro tiene el público, que es lo que genera que las marcas tal vez se enamoren más de Y ellos. eso pasa en grandes ligas. Lo que pasa es que si contestando tú ahí tu pregunta, deberíamos remontarnos, óyeme, a Grecia y a Roma, porque de aquel momento muchos de los atletas tenían padrinos.
Exactamente. Tenían como los artistas. Tú tenías a Leonardo da Vinci, que tenía ciudades que lo apadrinaban, o tú tenías a Miguel Ángel, que había la iglesia lo apadrinaba. O sea, había un formato de apadrinamiento, de cuidar algún tipo de atleta. En aquel momento, obviamente, era correr y a caballo y algunas cosas muy, muy rudimentarias. Poco a poco, es el tipo de patrocinio yo quisiera, como que para ponerle un tiempo, es algo del siglo XX, Exacto. de inicios del siglo XX. Empezó con el béisbol, fue pasando a que el golf ya comenzó a tener compensación a los jugadores, el tenis comenzó también a tener pago a los jugadores, ya comienzan a haber algunas campañas, algunas marcas, tú comienzas a ver marcas como Lacoste, que se asocia más al tenis. Exacto. Tú comienzas a ver marcas que se asocian más al béisbol, como los chicles, por ejemplo, Wrigley. Comienzas a ver una evolución. Las marcas comienzan a entender la emoción que hay en conectarse con la marca, con esa emoción que genera ese deporte. Y sobre todo esos deportes los genera gente. Yo no sé tú, pero yo ayer hice un stop para ver a Mary Lady correr y ser una de las 3 mujeres en la historia del atletismo que bajan de 47 segundos en los 400 metros planos. Exacto. Y aquí hacemos un llamamiento de que ganó segundo lugar. Digo yo, por Dios, lo impresionante es que nada más hay 3 mujeres y una dominicana. La que ganó es una chica en Harvard, como con 20 especialistas que la están atendiendo y la están enseñando. Y vamos a tener para rato esa atleta, pero Exacto. está subvencionada o patrocinada por una universidad. Claro. Entonces, ese patrocinio, poco a poco, cuando comienza también la evolución de la televisión, eso también amplifica y comienza a volverse una fuente de ingreso importantísimo para los estadios, para los eventos. Claro. Comienzan los mundiales de fútbol y comienzan los mundiales o la serie mundial o los mundiales de básquetbol o los grandes torneos de tenis o las vueltas ciclísticas. Entonces, esa afluencia de público comienza a monetizarse, que es lo interesante, hasta llegar, bueno, a la diversidad que tenemos hoy, que tenemos atletas o tenemos el naming de algunos estadios o tenemos cómo le ponen una marca. El básquetbol lo tiene mucho, el béisbol también lo tiene mucho y es muy natural ver en un estado que el sector privado junto con la alcaldía construyen el estadio, pero venden los derechos del nombre por 20 años, por 30 años y eso es una práctica muy normal que nosotros, como yo ponía en mi post, somos muy románticos y todavía estamos en la etapa de nombrarlo a figuras o a personas, lo cual está muy bien. Yo no estoy en contra de todo eso, sin embargo, es una fuente de ingresos tanto para el Estado como para el sector privado que la estamos desperdiciando o no está ahí a disposición. No está bien monetizada. Y el patrocinio o la presencia de marcas en eventos deportivos, yo creo que se puede ramificar entre 4 o 5 o 3 categorías. Primero el evento, como decía Claudio, o sea, mi marca participa en los Juegos Olímpicos. Al equipo y luego al atleta. Así mismo. Y entonces pasa el tema televisión, porque hay equipos, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunas zonas de Europa, que tienen cadenas de televisión especializadas para eso. Tú puedes mencionar la Yes, que es la de los Yankees, NES, que es la de Boston, y así por el estilo. Ahora, en el caso dominicano, tú, Eduardo, hablabas del romanticismo. Yo creo que hay un paternalismo también por parte del Lidón de acomodarse. Siendo una liga privada, se acomoda mucho a lo que el Estado le dé. Y eso es un problema. Ahí no pueden monetizar, no pueden capitalizar bien el tema del patrocinio. Estoy seguro que Eduardo te va a concluir esa respuesta mucho más amplia, pero yo quiero aprovechar ese pie que estás dando ahora para hablar de lo que es el patrocinio desde el punto de vista de cualquier índole. Y yo creo que hay una confusión en lo que es la industria del entretenimiento que justamente entra el deporte. Y es que hay a veces ese paternalismo que tú mencionas o ese compromiso que la gente quiere tener de que me ayudes. Y el patrocinio no se puede ver como una ayuda. No. El patrocinio es una herramienta de negocio que le conviene tanto al equipo como a la marca. Exacto. Por eso cuando alguien, una liga X decide, bueno, no tengo apoyo, primero vamos a empezar por revisar tu producto, lo que tú estás entregando. La propuesta de valor. Tu propuesta de valor para saber por qué no se te da, no es porque nadie quiere ayudarte. Es que si tú no generas ese interés, entonces eso tiene que ver mucho con eso, que la gente, yo por ejemplo,
el tema deportivo es una parte de lo que uno ha hecho en la vida, tal vez por intrusismo, porque al final lo que uno es un comunicador comercial y lo que ha hecho es manejar marcas toda la vida, y como me apasiona el tema de deporte, mucha gente me relaciona al tema deportivo porque he tenido comercializadoras deportivas y todo eso. Pero al final el entretenimiento tiene que entender, como le está pasando ahora, que, bueno, ¿por qué no apoyamos a un medio? No, el medio siempre ha sido apoyado. El medio lo que tiene que dar es una propuesta de valor. Ah, bueno, los tiempos cambiaron. Bueno, pues adáptate para que tu propuesta siga siendo de valor, que es lo que mejor ha hecho, y por eso yo adoro y me apasiona tanto el deporte. Es la industria que más bien se adapta a los tiempos. O sea, en muchas industrias tú oyes esto, pero con casos de éxito, por ejemplo, tú oyes a una industria del béisbol, la MLB, decidió hace unos años rejuvenecer su target. Lo logró. Lo logró. O sea, no se queda en la retórica. Ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y si tenemos que reducir el tiempo de un... El tiempo del lanzador entre picheo y picheo. Del juego per se, lo hace. El líder, yo creo que una de las ligas que mejor maneja el mercado deportivo es la NBA. La NBA, claro, porque la internacionalizó desde el momento en que los jugadores de la NBA decidieron participar en las Olimpiadas 92 en Barcelona. Entonces quise hacer ese preámbulo porque tu pregunta fue el tema de paternalismo. Es que siempre ha existido en este tipo de sociedades el tema de apóyame, cuando tú realmente lo que tienes que preocuparte es por tener un contenido de valor, que la gente te siga. Es que hay deportes, tomando su último comentario, digo que es muy bueno, hay deportes que son imagen país. El básquetbol era gringo. Y venía Yugoslavia, España, Argentina ganando al equipo norteamericano. Entonces eso era inaceptable. ¿Por qué? Porque era un deporte de ellos. Pero pienso que los gobiernos patrocinan o apoyan, en el caso nuestro, yéndonos al caso nuestro, porque es aparte de que es una oportunidad por obligación, nuestra Constitución obliga a que nosotros apoyemos el deporte y apoyemos el entretenimiento y el sano esparcir y todas estas cosas, y es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Pienso que también es un elemento de paz social. Cuando estamos en pelota, los ánimos bajan mucho. La gente aunque competimos, bajan mucho. Entonces el Estado quiere ser parte de esa emoción, quiere ser parte de ese ambiente que se crea ahí. Y es un patrocinador importante de los estadios y de los equipos. Sin embargo, los equipos han comercializado y han hecho propuestas de valor mucho más interesantes que han hecho que incluso grandes familias hoy compiten dentro de los equipos. Han adquirido equipos, le han metido inversión, han cambiado los clubhouse, han cambiado los estadios, han metido cantidad de plata en fortalecer, en contratar jugadores reconocidos o en armar un equipo competitivo que nos permita no solamente competir aquí, sino en el Caribe, como estamos haciendo. O cuando vamos a una serie mundial, al Mundial de Béisbol, donde se espera de nosotros, porque es una imagen país, que seamos dominantes, que lleguemos a la final. No se espera menos. No vamos a poder repetir la historia de llegar invictos, pero se espera eso. Es como pasa con el fútbol. Hay ciertos países que tienen tan impregnado un deporte que tienen por casi lo llevan en el ADN la gente. O sea, la pasión que siente un argentino por el fútbol es brutal. Un brasileño. O un brasileiro, exactamente. Entonces, están muy conectados. Entonces, los gobiernos entran en ese esquema. Por eso, muchos desarrollos en Estados Unidos entran junto con las alcaldías. Sí, exacto. Pero figuras, hablábamos de cómo el béisbol, en el Major League Baseball, la NBA, pero también en la NFL. Hay un documental en Netflix muy bueno del dueño de los Dallas Cowboys, que es el equipo más valioso en todo el mundo. Cómo ese señor revolucionó en varias cosas, pero una de las que revolucionó fue cambiar de cadena de televisión para transmitir los partidos, y por él ya no hay, sí, se sigue haciendo misa los domingos, pero los domingos la prioridad es el Sunday Football. Sí, el Sunday Night Football. O sea, es el día del fútbol. Claro. Te cambió incluso un hábito de ir a la iglesia y lo movieron para los sábados o para otro día. Claro. Y ellos mismos han sabido también de que el domingo era un día para que la familia pudiera ver el deporte, pero además consumir. Exacto. Pero hicieron también después el Monday Night Football. Y ahora los jueves también. O sea, también saben reinventarse. Y ahí entonces los jueves
entran las plataformas digitales como Amazon, como Netflix, a transmitir Sí, esos deportes. y los intermedios los patrocina. Exactamente. Y es lo que tenemos que ir viendo es cómo ha ido evolucionando, cómo han ido, incluso los grandes premios, tanto de Fórmula 1 o como de tenis, que es donde dan grandes bolsas a los campeones. Fíjate cómo han evolucionado. Antes, en los 50 y los 60, una bolsa de $20,000, eso era todo el dinero del mundo. Alcaraz acaba de llevar $5 millones por ganar el US Open por segunda vez. Y las chicas igual. Sí. Entonces, tú agarras y dices, bueno, ¿cómo se ha evolucionado? ¿Cómo logran llegar ahí? Bueno, vean cómo está todo señalizado la cancha. Cómo dentro de la red hay una marca de vehículos anunciándose. Cómo los uniformes de los atletas llevan algún tipo de identidad. Relojes. Cómo los relojes, relojes. cómo el reloj, una marca de reloj de lujo ha asociado la corona de campeón a la corona de su logo. O sea, Exacto. tenemos cantidad, infinidad. Y ayer leía, que subí también en LinkedIn, cómo Audi se asocia a Adidas. Exacto. Y el año que viene tienen una combinación de ropa y de toda una serie de entretenimientos y de acciones que van a ser promocionales para la Fórmula 1. Entonces tú te das cuenta cómo es un deporte que trata de rejuvenecer, trata de conectar con públicos, sobre todo europeos, dos marcas alemanas juntas. O sea, es súper interesante cómo evoluciona. Lo interesante es que ese modelo no lo repiten el año que viene. Siempre No. hay algún tipo de evolución. Una innovación y una evolución. Y por eso incluso temas sociales hoy Sí. terminan en el deporte. Sí. Yo me sentí sumamente avergonzado como una vuelta a España no termina, porque bloquearon toda una marcha inmensa de españoles, bloquean la avenida donde iba a terminar la vuelta a España en protesta contra Israel por el tema de Gaza. Es justamente eso impacta el tema del patrocinio, el asociarte con un evento. Mira qué pasa, el deporte es una acción que pertenece a los países, o sea, se enfrentan países y eso permea necesariamente políticas. Claro. Por ende, tú ves que hay muchas ligas y atletas, y lo aplaudo, que asumen posiciones. ¿Por qué eso es importante? Primero, porque tú eres un ente social y tú estás haciendo, aunque es entretenimiento, tú estás representando un país que puede estar en un conflicto bélico o no, o social. Claro. Y es importante que la gente entienda que tú no eres frívolo, que tú eres una persona que siente, pero eso también debe ser medido por las marcas. Hasta dónde yo arriesgo una posición tuya que no vaya acorde con mis principios, mis valores. Te voy a poner, tú acabas de poner el caso de España, excelente, pero el caso, sobre todo de Israel, hay gente que te extrapola, o mejor dicho, se va hacia atrás y te dice, y cuando Israel pidió a los atletas que boicotearan la Olimpiada nazi, o sea, en Alemania. O sea, el caso de las posiciones sociales siempre impactan. Entonces hay que ver cuando te toca a ti y cuando le toca al otro y cómo una marca puede librarse o simplemente asumir una posición conjuntamente con eso. Te pongo un caso que nos toca ahora. Por ahí viene la Serie del Caribe. Exacto. Y hay un Venezuela. Y se supone que es allá. Claro. O sea, este es un momento en que una liga y que un Estado debe ponerse de acuerdo y decir, señores, nosotros tenemos una posición, entonces tenemos que ver cuál va a ser la posición que debe. República Dominicana rompió relaciones. No tiene representación diplomática en Venezuela. No deberíamos de ir. Y además la Confederación del Béisbol del Caribe, si toma la decisión de retirarle la sede a Venezuela, tiene que tener una justificación. Claro. Porque no se puede ver inclinado hacia nosotros. Y ese tema que ustedes ponen de los conflictos geopolíticos y entre naciones, hay un documental justamente en Netflix que habla sobre la enemistad que generó Vlade Divac y creo que Drazen Petrovic con el tema de Serbia y Montenegro, ahí que ellos duraron un tiempo. Pero es un problema social de la vieja Yugoslavia. De toda la vida. Buena. ¿Qué le ha faltado? ¿El empresariado dominicano se ha acercado en algún momento a la liga, al Estado, que es el dueño de los estadios, y decirle, mira, yo quiero comprar el derecho de que mi nombre salga en el estadio Quiqueya, en el estadio Tetelo Vargas, y que se pueda llamar Tetelo Vargas Altiz, Tetelo Vargas Pepsi, por decirlo algo?
a un contrato de 10 años. Que yo conozca, no. No, pero sí ha tenido, y no quiero pasar esta experiencia porque tal vez no con esa intención, pero sí han habido, que fue algo de lo que yo comenté en tu artículo. En el 92, 93, por ahí, yo fui parte de una empresa que se llamaba CH Pro Stadium, que presentó una idea a lo que eran los comercializadores anteriores, que ahora son otros. Antes recuerda que la comercializadora, estamos hablando del béisbol, era una sola, ahora cada equipo se comercializa independiente. En ese momento, con dos amigos presentamos la idea de comercializar estadios. ¿Por qué? Porque aquí cuando empieza la temporada, a todos nosotros nos llegan propuestas de patrocinar el evento, las transmisiones y todo eso. Entonces, en ese momento había un conflicto de la cantidad de anuncios que se pasaba entre los cortes. Y la sugerencia en ese momento fue decirle, miren, vamos a comercializar el estadio para que el abanico de productos que se pongan ahí, y no nos estamos inventando tampoco nada, simplemente que aquí no se estaba haciendo, era patrocinar el estadio, patrocinar todo lo que era de la malla hacia acá, todo lo que era ya transmisión, incluyendo las vallas que están en el terreno, entraban en la parte de transmisión televisiva porque salían en televisión. Sí, lo otro es para tener una experiencia dentro del estadio, y en ese momento, no sé si recuerdan que a mediados de los 90, no, perdón, del 90 no, me estoy poniendo, en la década del 2000 al 2010, hubo una fachada de Coca-Cola en el Estadio Quisqueya. Sí. Y la gente, pero no se llamaba el Estadio Coca-Cola, lo que sí tenía la apariencia, y eso llamaba mucho la atención por el tema del paternalismo que tú dices, porque había gente que decía, bueno, pero entonces la fachada va a ser roja, porque la marca es roja. Ahí tú tienes que tener la madurez como equipo y decir, bueno, al final lo que estamos hablando es de patrocinar el evento, y las marcas sí no debieran tener un equipo u otro. O sea, cuando te vas a ese punto. Bueno, ya te entiendo. Pero volviendo a tu pregunta, yo por lo menos te voy a contar mi experiencia en telecomunicaciones. La viví como Codetel y Verizon, después la viví como Orange. La liga siempre está abierta a ideas innovadoras. Y yo lo que pienso que lo que nos falta es ideas innovadoras para un deporte que hoy se llama béisbol. Exacto. Pero en su momento nadie utilizaba los clubhouse o los bordes de los rotulados. Sí. Yo llevé esa idea en principio en el año 95, 96 al que era en aquel momento el presidente de la liga, el doctor Matos Berrido, y me lo aceptó. Se me ocurrió traer una pantalla electrónica. La primera pantalla que tuvo el Quisqueya la trajo Codetel. Y esa pantalla la fui a buscar a Puerto Rico. O sea, había que tener la creatividad de decir, bueno, ¿cómo voy innovando? Los círculos de espera y una cantidad de cosas que siempre la liga estuvo abierta a apoyar, más allá de los uniformes y todo eso. Con el tema la pasión por un deporte, yo soy escogidista. Los dos uniformes que yo he patrocinado en toda mi vida, uno fue el Licey con Codetel, porque era azul, y Orange, que era las Águilas. Exacto. No era mi equipo. En mi caso, que soy liceísta, pasa el caso inverso. Yo estoy con el escogido. Y pues eso es lo que te pasa, que la pasión no puede entrar ahí. Después en Orange, una de las cosas, obviamente, una marca que era segunda del mercado, competía con una gran marca como era lo que es Claro. Bueno, ¿cómo logro tener un área de experiencia? Ahora siempre se enfocaba, igual le pasa al TIS, a que en la experiencia del usuario final. Bueno, pues oímos una iniciativa que había de hacer los palcos de expansión abajo. Y me permitieron comprar 30 butacas, poner un suelo verde, las butacas eran naranjas en vez del color que eran, y hice una zona orange. Entonces, lo que siento es que falta esa creatividad, falta esa innovación, falta el tú querer hacer desde un montaje súper innovador que vaya más allá de tirar camisetas con una bazooka o de dar algo en la entrada, que eso es lo más fácil. Hay que crear una experiencia. A crear esas experiencias, que sean elementos que la marca tuya no genere una venta en ese momento, pero se vaya contigo y tú vayas generando una reputación, esa imagen que nos hace tanta falta para poder competir o para poder enfrentar crisis,
Pues entonces, eso es lo que te permite esa creatividad en ese tipo de eventos. Yo creo que el tema del naming en los estadios, por Justamente. ejemplo, tiene que ver mucho con también la visión que tenga el Estado, el gobierno de turno, quien administra los estadios, salvo el Francisco Micheli. Nos estamos enfocando en el béisbol porque, qué sé yo, Pero mira el es la ejemplo industria que te mueve el gran dinero. Un ejemplo. En el 2003 con los Panamericanos, que nosotros tuvimos en el 2003. En aquel momento, el comité organizador, doctor Pollo Herrera, el señor Vargas, Maldonado, el expresidente Mejía, estuvieron de acuerdo en crear unos patronatos para cuidar muchas de las instalaciones. Nosotros, como en aquel momento igual, yo estaba en Verizon, el basquetbol era uno de los deportes prioritarios. Claro. Y nosotros queríamos coger el Vigilio Travieso Soto y generar un patronato que cuidase toda la instalación. Cuando pusimos la idea de poner el naming, ahí se quedó. O sea, no hubo, al fin, ahí vino un cambio de gobierno. El cambio de gobierno prefirió que el Ministerio de Deportes, era el Jay Payano también, iba a mantener las instalaciones y bueno, pues ahí el proyecto cayó. Pero hubo un momento ahí en el 2003 donde a través de esos patronatos se abría esa posibilidad. Y pienso que perdimos ese momentum. En algún momento vamos a llegar porque ¿qué importa? Que el estadio Quisqueya del de ahora o el que vayamos a construir tenga un nombre. Tú no estás irrespetando a Marichal, ni estás irrespetando a Quisqueya, ni estás irrespetando la historia que hay o la mística. Tú la puedes preservar haciendo desde un museo o de guardar una zona, pero tú pararnos porque la historia pasada significó algo. La historia se entiende viendo al pasado, pero es viendo para adelante. Exacto. ¿Cómo yo hago un cambio? Entonces nosotros, siendo una meca hoy, sentimos orgullo de Juan Soto. Juan Soto, 40 y tantos cuadrangulares, 30 bases robadas, más de 100 carreras impulsadas. O sea, un monstruo. El contrato más grande del béisbol lo tiene hoy un dominicano. Y si tú lo comparas con otros deportes, estamos entre los 2 o 3, pero ahí tenemos también a Alex Rodríguez, que fue el primero de los grandes contratos. O sea, cuando ya tú entras en ese tipo de categoría, usted tiene que romper y atreverse a entrar en muchas otras áreas y explorar otras opciones. Y las generaciones no son estáticas. O sea, tú vas evolucionando, tú tienes una generación que está demandando otras cosas. Y yo sigo insistiendo en el tema de por ejemplo, Toyota en Estados Unidos, con su marca RAV4, te patrocina el cuarto inning en varios juegos de pelota. Zoom te patrocina la repetición instantánea cuando hay una jugada vetada. O sea, ¿por qué nosotros eso no lo traemos aquí y lo monetizamos? Te lo digo porque hay marcas que dicen, yo quiero entrar en el béisbol. Oye, pero esos patrocinios son muy caros. No, pero, por ejemplo. Pero el deporte de cualquier parte del mundo es una inversión considerable porque es un negocio. Mira, las ligas son del tamaño de sus mercados. Sí, claro. Entonces, y los equipos. Entonces, la única manera en que nosotros podemos seguir expandiéndonos en cualquier deporte aquí es saliéndonos de la isla. ¿Por qué? Porque nosotros somos un mercado muy dinámico, pero la realidad es que si tú ves, todos estamos apostando ahora, tenemos una serie de Titanes en Nueva York, ahora viene una serie de Dominicanos contra Puerto Rico en el estadio de los Mets. Ahí, fíjate el éxito que ha tenido. Se llena el estadio, 60,000 personas. Y el Miami, el tema de los juegos de estrellas que y el mundial. Fíjate cómo y con lo que nos corresponde, la Serie del Caribe. ¿Por qué menciono esto? Porque yo creo que tenemos que, y Eduardo que me corrija, tenemos que empezar a identificar algunos temas. Yo creo que nosotros nunca, el problema en República Dominicana con las ligas no es el tema de los patrocinios. Si tú te vas a las ligas importantes, todas tienen un buen soporte de patrocinio. Ahora, cuando hablamos del naming, eso debe, desde mi punto de vista, debe trascender al evento per se, porque tú te estás haciendo cargo no solamente de la exposición que te da el estadio, sino de todo lo que tenga que ver con ese estadio. Cuando tú vas, por ejemplo, yo ponía el caso de la Amalie Arena en Tampa. Ellos están ahí en el tema del hockey, pero ahí también se hacen conciertos. Y es tu responsabilidad que ese estadio, porque es tu casa como Amalie Arena, que esté en condiciones. O sea, tú tienes no solamente que estás pagando por estar
tu marca ahí como un patrocinio. En un evento específico, sino en otros más. No, bueno, el Coca-Cola Center en Puerto Rico. Tú eres Eso parte, es exactamente. Tú eres parte de ahí. Yo creo que ahí es que debemos evolucionar, a que entiendan que eso es una carga, inclusive que se le quita al Estado desde el punto de vista económico, porque tú puedes ir amortizando entre la gente que vaya asumiendo áreas de los estadios. Y lo digo porque yo creo que de anunciantes nunca ha sido el problema de la liga. El tema es de ver cómo esos estadios se van modernizando y se van pudiendo unir marcas que también se responsabilicen del desarrollo, el crecimiento o el mantenimiento de esos grandes instalaciones instalaciones. deportivas. Y empezamos con las copas. Fíjate que ahora mismo como antes era la copa tanto del basquetbol o del béisbol, hoy son algunas instituciones financieras las que se han involucrado. Para tú pasar a que las marcas pudieran tener interés de también ser parte de esa coadministración, hay que hacer esos patronatos y hay que hacer unas gobernanzas donde los estadios no sean propiedad de un equipo, donde no haya injerencia, sino que se haga la administración de un venue, de un sitio, como si tú administraras un negocio. Pero en Estados Unidos los estadios Así son. pero los estadios son dueños de los equipos. Los equipos son dueños de los estadios. El terreno es del Estado, del ayuntamiento. Y Pero cuando que el van a equipo construir un estadio nuevo, se hace un sondeo entre los habitantes porque tiene que ver la parte fiscal e impositiva. Sí. O sea, por ejemplo, en la Florida hubo un caso de que iban a construir un estadio nuevo, pero eso conllevaba aumento de impuestos. Y se opusieron. Dijeron que no. No, y además los estadios se vuelven muchos. Yo te voy a poner el caso de tú vas a Madrid y tú tienes, nada más pasar por el frente del Bernabéu, es un espectáculo. Son estadios que generan sin tener juegos. Es un estadio. Y pagas por entrar ahí y ver su para el memorabilia. museo, para el museo, pero es un Exacto. estadio único en el mundo. No hay otro así. Y el terreno tiene un concepto, como tú decías. Tú quieres venir, Taylor Swift quiere venir a cantar aquí o Juan Luis Guerra quiere ir a cantar allá. No hay ningún problema. Meten el terreno, 5 pisos para abajo, sacan un piso plano y tú haces tu concierto. No hay ningún problema. Se acabó esto. Viene de nuevo el fútbol, viene la UEFA o viene algún un campeonato local. Sacan de nuevo el campo y las se acabó. transformaciones de los estadios, porque hay estadios, por ejemplo, de fútbol que tú lo conviertes en estadio de béisbol y viceversa. Sí, así mismo. Entonces, eso también yo creo que se puede hacer. En el caso del naming, yo sigo con el naming. El naming, si el Estado no cambia la mentalidad, le va a pasar lo que le pasó a Eduardo, seguirá pasando, que cuando se propuso, bueno, todo se cae porque cambia de gobierno, cambia de ministro, etcétera. Escuché vagamente el antiguo presidente administrativo de Banreservas que ellos estaban haciendo una remodelación en el Virgilio Travieso Soto y se decía que se iba a llamar Arena Banreservas. Parece que ellos iban a patrocinarlo, no sé, sí, pero eso como que se quedó en una especie de nebulosa y pero no avanzó. Yo pienso que vamos dando los pasos, o sea, hace falta que aparezca un patrocinador responsable de largo plazo, porque es que el nombre... Bueno, también eso es verdad. No es... A eso es que me refiero. O sea, es un compromiso que tú asumes con esa locación. Porque, no ejemplo, con un equipo específico. Por ejemplo, cuando surgió, creo que fue antes o después de inaugurado el nuevo estadio de los Houston Astros en Estados Unidos, la Enron asumió el nombre del estadio, pero se vio envuelto en unos casos de corrupción, unos escándalos financieros. Retiraron el nombre, ahí vino Minute Maid, lo asumió, y luego entonces como que volvió a hacer el Astrodome, etcétera. Y ese punto que pone Eduardo incluso es la reputación. Fíjate que, primero a largo plazo, pero segundo, cuando tú patrocinas, ya no, saliendo del naming, a una figura, un cantante o un atleta, toda la cosa, las marcas asumen un riesgo tremendo. Claro. Porque aunque tú firmas cantidad de contratos y tú pones un montón de comportamientos y te exigen una serie de principios o valores para que tú tienes que proyectar, muchos de estos atletas o muchas de estas figuras no lo respetan. Hay un caso del año pasado que fue espectacular, donde un cantante como Kanye West se cree superior a la marca, tenía un contrato con Adidas que le fabricaba una marca bajo su nombre. Exacto. Un negocio de 290 a 300 millones de dólares. El artista hace un comentario antisemita, ataca de manera fuerte en un mercado donde
aunque está polarizado, son muy pro-judíos. Claro. El tipo hace un comentario y lo que viene después es lo peor. Dice, y además, la marca no se va a atrever a romper el contrato conmigo. Adidas en 72 horas le rompió no solamente el contrato, sino que paró la línea de producción. ¿Por qué? Porque ya entras en un tema en el cual los valores que ya tú estás transmitiendo no son los valores que yo espero como marca. Por eso estos escándalos que han pasado de los CEOs de esta empresa de tecnología que en un concierto de Coldplay pues hace una infidelidad, fíjate cómo afecta la reputación de la marca, porque si tu CEO está haciendo este tipo de cosas, implica que tus valores o tus principios no son tan sólidos. Están En el US Open, yo estaba viendo ese partido, por cierto, uno de los jugadores está firmando las bolas, el ganador, firma una gorra a un niño y hay un señor que le quita la gorra al niño. Eso fue desastroso. Era un CEO de una empresa polaca. Bueno, pues él después salió a justificarse por qué le había quitado, porque la rapidez, y quiso agarrar de que los vivos, el mercado de los vivos. Tú no le quitas a un niño nada, por Dios. Exacto. Y el tipo no estaba esperando que lo estuvieran filmando. Pero el comportamiento de los atletas es, ¿te estén filmando o no? Exactamente. ¿Te una cámara o no? Pero hoy, con este aparatito que tú tienes aquí enfrente, tienes consumidores empoderados. Y se vuelven un medio. Claro. Y le exigen a ese atleta, a esa figura, a ese cantante, a ese político, le exigen unos comportamientos. Unos comportamientos o unos modelos que si no los cumples, quien se ve afectado son las marcas. Por eso Enron, con un proceso fiscal horroroso en los 90, con todo y que patrocinaba dentro de un estado donde ellos estaban, como Texas, tuvo que inmediatamente la misma ayuntamiento, la misma alcaldía y los mismos equipos decir, no, hasta aquí llegó. No puedo seguir ligado por los escándalos tuyos fiscales y por todos los escándalos que han pasado. Y por eso Minute Maid rápidamente aparece. Y lo que siento que aquí necesitamos, primero, una marca que visualice esto a largo plazo, una marca que dimensione lo que significa esa alianza. Por ejemplo, yo, a más que el Estadio Quisqueya o que el estadio de béisbol, un sitio tan particular como el Estadio Olímpico, donde hacemos tantos conciertos y tantos eventos, esa sería una oportunidad tremenda de cómo poder empezar. Y que ese estadio tenga un nombre. Ahí se celebra un famoso festival de una cerveza. Yo no sé si le abren la posibilidad a que esta marca, que es una marca mundial, y ahí salimos de los 48,000 kilómetros cuadrados de la isla, comenzamos a visualizar a que esto lleve el nombre de la cervecera más grande del mundo. Eso es una posibilidad. Claro. Ahora, poder hacer ese caso de negocio y garantizar que con cambios de gobierno eso se va a respetar, que conlleva lo que yo te decía, esa gobernanza. Hay que hacer esa documentación y hay que garantizar para que las marcas se atrevan. Y hoy te estoy hablando del Estadio Olímpico porque ahí es donde más actividades se hacen. Conciertos, actividades religiosas, actividades deportivas. ¿Por qué no puede llevar un nombre? Pero hay otras instalaciones que tenemos en el país, otros centros o otras locaciones, que por qué no nos abrimos a que las marcas puedan patrocinarlas. Y yo creo que ese tema del naming puede traspasar el ámbito profesional porque, por ejemplo, instalaciones deportivas como canchas de baloncesto barriales y provinciales, eso se puede hacer también. Y hay un reforzamiento de marca. Y quiero agregar, porque ahorita inclusive en la conversación mencionabas el compromiso de empresas. Aquí hay grupos económicos que han tenido una política deportiva muy seria y muy importante que ha impactado el deporte de manera, para ponerte un ejemplo, Creso. Exacto. O sea, es un grupo financiero, un grupo económico que decide apoyar el deporte desde un ámbito literal de apoyo al crecimiento del deporte. Pero ahí han habido jugadas de grandes contratos que uno acostumbra a verlo en atletas de otras latitudes, pero por ejemplo nosotros tenemos un acuerdo que se dio muy interesante con el tema de una cervecera dominicana que asume a Alex Rodríguez como su representante y embajador fuera. Ajá. Eso es muy parecido a lo que hacen las otras marcas con... ¿tú entiendes? O sea, las empresas y las marcas aquí han sido audaces en ese sentido. Pero, como tú dices, es un compromiso de todos. O sea, el Estado tiene que estar de acuerdo. Las ligas,
y los dueños de equipo también tienen que estar de acuerdo, porque quiero acotar algo también. Hay cosas que son muy de nosotros. Como isla, a veces pensamos muy de manera individual. En este país, por ejemplo, las transmisiones, que son una de las principales fuentes de patrocinio. Exactamente. En otras partes del mundo, el evento son son las cadenas que les caen atrás a esas grandes ligas para hacer acuerdos para la transmisión de esas. Aquí no es. Aquí como Aquí se hace da, al revés. aquí como se da, aquí el equipo va donde la planta televisora y le dice, yo quiero que me transmitan los juegos. ¿Tú entiendes? Cuando es al revés. Son cosas que Lo que pasa es que también tenemos que ver que un canal de televisión o de radio es un negocio, Claro, es una empresa. obvio, claro. El minuto de aire tiene un costo. Sí. Si ellos poniendo ahí un enlatado o un programa de Hochi o un programa de comedia le da más plata que transmitir un partido. No, se van por ahí. ¿Y qué pasa con los partidos? Hoy, gracias a Dios, como tú decías, como decía Claudio, han ido aplicando mejoras como el tema de los lanzamientos, los tiempos, y un partido de 3, 4 horas, hoy te dura 2 horas y pico. Exacto. Entonces, eso ha mejorado mucho, pero tú tienes que darle aire 2 horas y pico. Tiene que haber una rentabilidad en ese plazo de tiempo. Claro. Pero con el tema del naming de irnos a algunos estadios más pequeños o cosas un poco más de piloto, como hacer un piloto para poder entrar en algunas zonas. Fíjate cómo funcionó lo de la Copa de Béisbol, que tiene un nombre de una institución financiera. Exacto, sí. Claro. Y hemos tenido, y han cambiado de banco. sí. Cambiar. Empezó con un banco, cambió a otro banco y todo eso. Creso, el éxito de Creso, que como una visión que tuvo inicialmente la familia Vicini y que logró cohesionar a 12, 14, 15 marcas que son hoy, es que buscan el desarrollo integral del atleta. Exacto. No es solamente la competencia para que te ponga la medallita. Trabajan contigo el tema de tu formación para cuando tú pases de ser atleta. Se meten en la manutención, en la alimentación, en las competencias previas. Tú mejoras a la base en que tú compitas con los mejores. Marilady es lo que es hoy porque pudo ir fuera a competir con los mejores. Hoy ella, te aseguro que debe estar replanteando su entrenamiento y todo esto. Y vamos a ver unas competencias espectaculares con la chica que le ganó ahora en el Mundial en Tokio. Claro. Y eso está muy bien. Los jugadores de béisbol nuestros, fíjate cómo tú agarras un jugador de béisbol de los 80 y lo comparas como el de hoy. Yo recuerdo, ayer hablaba con una gran amiga que tiene una pelota firmada por Josh Bell. Josh Bell fue nuestro primer jugador más valioso. Exacto, 87. Y fue el primero en tener 30 cuadrangulares. Nosotros tenemos hoy jugadores en Grandes Ligas, hoy, que 30 cuadrangulares te lo da como si nada. Son los 20 de los 80. Exactamente. Entonces, ha habido una evolución. Entonces, tenemos que estar abiertos a esa evolución. Los medios hoy y los estadios tienen que entender que hoy no importa la pantalla por donde yo disfrute el juego. Hay gente que la disfruta a través de su móvil. Hay gente que lo ve en YouTube. Yo veo partidos de retransmisión. Sí. Me entro en el stick y busco partidos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el deporte y puedo ver repeticiones. Sí, exacto. Hay una carrera de Fórmula 1 el domingo. No me voy a levantar a las 6 de la mañana a ver la carrera. No, lo ven diferido. Lo veo diferido. ¿Qué hago? No busco en Google los resultados, ni entro a la página de Fórmula 1, pero lo veo diferido. Entonces, ese es el cambio que nosotros mismos tenemos que ir poco a poco haciendo. Claro. Para poder entrar y aprovechar el ecosistema de medios que tenemos hoy. Fíjate que este no es un programa de televisión, Federico. Estamos en un podcast. Exacto. Y tienes una cantidad de seguidores y es un tema súper interesante que sé que vas a tener mucha gente viéndonos aquí hablar a Claudio y a mí. Además, como decíamos antes fuera de cámara, comprobando que él es Claudio y que yo soy Eduardo. Sí, para que no se dé la situación aquella. Que entiendan que somos dos. A mi memoria llega, no sé si yo creo que en patrocinios particulares de marcas con atletas dominicanos, a mí no me llega la cantidad de 10 personas. Por ejemplo, la extinta Van Inter tenía a Sammy, pero eso fue algo muy esporádico. Creo que Alex Rodríguez en su momento tuvo Crisol.
o Crisol Tubales Rodríguez, pero algo como muy efímero. Fernando Tati, Johnny Walker. O sea, ¿por qué las marcas dominicanas no se asocian más a figuras deportivas individuales? Y te pongo el caso. New Balance ha asumido a Shohei Ohtani como su embajador de marca. Y tú dirás, bueno, una marca reconocida, pero quizás en menor perfil que Adidas, que Nike y otras más. ¿Qué ha pasado ahí? Hay muchísimas razones. Yo te voy a dar unas cuantas que Eduardo después completará. Lo primero que yo te hablé ahorita es un tema de mercado. Imagínate tú lo que cuesta tú tener una figura de esa magnitud y tú tratar de encerrarlo en una categoría cuando tal vez tu alcance como marca no pasa a otras latitudes. Entonces, evidentemente, hay una negociación que se tiene que dar en ese atleta basado en qué yo puedo perder o qué no puedo perder. Hay marcas que han podido cerrar esos contratos porque el atleta dice, bueno, esto no me afecta a nivel de lo que es mi mercado, de donde yo me he desempeñado. Esa es una, para ponerte un caso. Pero también, y eso es algo que lo toco, una de las cosas que tuvo que hacer el béisbol, que fue de los últimos que lo pudo incorporar, es que aunque tenía jugadores muy, muy famosos, como tú mencionabas, Bell, hacer los productos fueron de los últimos. Por ejemplo, la NBA tenía figuras que ellos solos vendían. O sea, Claro. tú tenías un Jordan, todavía ellos siguen creando, apostando a la creación de atletas como producto, y eso hace que esos grandes atletas logren grandes contratos. Por ejemplo, el éxito de la Fórmula 1 ahora en su nueva etapa con Liberty Media, que es la que lo maneja, fue que antes nada más veía Fórmula 1 el que le gustaban las carreras. Sí. Ahora hay muchísima gente viendo Fórmula 1 porque esta gente han hecho hasta una serie donde tú has empezado a conocer al piloto. Y yo tengo una hija que nunca ha querido ver una carrera, pero quiere ver al piloto. ¿Por qué? Porque ya crearon una historia alrededor de él. Entonces, antes las marcas tenían que apostar solamente al desempeño del atleta. Ahora están apostando al producto que es el atleta, con su historia, con con toda la experiencia que genera eso. Entonces, si bien es cierto que tal vez son pocas, la pregunta que tú dices en cuanto a las grandes marcas locales que han hecho, se han hecho esfuerzos, ¿pudieran hacerse más? Definitivamente. Aquí se perdió una oportunidad, yo siempre lo he dicho, con Estrella, el tenista. Ah, sí. O sea, una historia. ¿Le queda mucho, le queda poco? No importa, la historia de él es interesantísima para tú capitalizarla. Claro. Yo te voy a poner de marcas que apuestan al atleta en retiro. El actual patrocinador de Federer. De Roger Federer. Uniclub. Es una marca que dice, Federer trabajó con su marca deportiva toda la vida y cuando ya se está acercando a sus cosas, él mismo decide, yo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque yo me voy a ir a una marca que aparte de que me patrocina desde el punto de vista deportivo, es una marca que me va a dar un espectro mucho mayor cuando ya yo esté retirado porque es una marca que he de vestir. O sea, yo puedo después mañana seguir vistiendo de ellos sin tener que estar dentro de una... OnCloud o NCloud. Sí. Entonces, son cosas interesantes que las marcas tienen que evaluar al momento de cerrar un contrato. Es eso. Pero hay dos cosas, sumando ahí lo que dice Claudio. Perdón. Hay una ecuación precio-valor importante y hay otra variable que es riesgos. En la precio-valor, yo te puedo estar pagando $1.000.000 por tener esa alianza contigo. ¿Qué valor significas tú en más público, más consumo, más fidelidad? O sea, la tengo que traducir. Entonces, hoy es más complejo. No es simplemente me voy a hacer un acuerdo contigo. Yo recuerdo con Verizon en el 2003, en el 96, yo veo por primera vez a uno de los atletas más espectaculares que tiene República Dominicana, que se llama Félix Sánchez. Félix Sánchez en el 96 termina sexto de 9 en la carrera de vallas. Me engrifo todavía acordándome de esto. Yo, viendo esa carrera, digo, óyeme, para Flash, era un internet de alta velocidad en aquel momento, déjame atreverme. ¿Cómo yo comunico el internet de alta velocidad? Con un tipo veloz.
coordino la reunión con Félix Sánchez, llegamos a un acuerdo de largo plazo que del 96 terminó acabando en el 96, fueron 10 años. Exacto. Entonces, en el 2003 hicimos hasta un anuncio, pero el valor que me daba Félix Sánchez en velocidad, en orgullo nacional, en conexión, lo que yo estaba tratando de buscar de ser una marca relevante para el dominicano en medio de un ambiente competitivo, él me lo dio. Exacto. Y llegamos a un precio-valor, Exacto. una ecuación que era equilibrante, era bien equilibrada. El riesgo, que es otra, que yo pienso que muchas de las marcas temen entrar en eso, es precisamente por la formación o la educación que muchos de los atletas nuestros llevan. Normalmente son personas bastante de origen muy humilde, donde en el momento comienzan a tener una cantidad de dinero muy fuerte y no tener la orientación adecuada en el momento adecuado, los hace cometer errores. Claro. Y tú tienes figuras como las que estamos viendo, con temas sexuales, con menores de edad, o temas donde usan algún medicamento o algún tipo de ayuda que no es permitida por el juego. Y son cosas precisamente porque estar como un deportista de alto nivel implica tú estar todo el rato aquí arriba, Claro. cuidando todos los detalles. O sea, tú hablabas de Federer. Federer es un caballero dentro y fuera de la cancha. Claro. Era un maestro en el revés, era un maestro en todas las superficies, pero era un caballero. Entonces, por eso todas esas marcas quisieron tener un tipo de relación con él. Pero tú veías a Nadal por el otro lado y lo que Nadal vendía era la combatividad, el no rendirte, el jugar el último juego hasta lo último. Y no era más rápido que Federer, no tenía un back tan chulísimo como el de Federer. Era el rey de la arcilla. Pero fue el rey de la arcilla y tiene una placa, lo que nunca se le ha hecho a un jugador. Nunca él tiene una placa. Entonces, hizo algo histórico. ¿Por qué? Porque el estilo y sus marcas van muy conectadas con eso, con el esfuerzo, el no rendirte. Entonces, muchas de las marcas buscan el tema de control de riesgos. Y hay veces que tú vas a hacer una afiliación de largo plazo sin tener todas esas garantías de que van a tener cierto comportamiento y de que tú te vas a comprometer a dar clínicas en nombre de mi marca, no vas a salir utilizando otra marca de refresco cuando te tengo yo el patrocinio. Ese tipo de pequeños detalles muchas veces no son tan controlables y por eso las marcas a lo mejor sienten algún tema de temor para entrar en eso con los atletas, con los artistas, de manera local. Esta entrega la voy a denominar parte 1, porque viene una parte 2, porque este tema del patrocinio deportivo es muy amplio, el marketing deportivo es muy amplio y es muy rico. Eduardo y Claudio, presten atención, Eduardo y Claudio. Eduardo Valcárcel, socio director de New League Dominicana, ha estado con nosotros conjuntamente con Claudio Orujo, socio fundador de Contacto Publicitaria, hablando sobre el tema del marketing deportivo y hemos abordado específicamente el patrocinio de instalaciones deportivas, cómo podemos nosotros potencializar este elemento de comercialización y de generación de ingresos. Gracias, hermanos, y nos vemos Siempre. pronto. Un gusto. A ustedes las gracias por la sintonía. Nos vemos en otra edición de Café Ejecutivo Podcasts. Pásenla bien. Federico, nosotros ser pacientes. Eso es.